Buenas tardes, muchachos. El día de hoy vamos a ver el tema de vector 0. Cuando hablamos de un vector 0 es cuando lo representamos como cualquier vector con componente de las x 0 y componente de la y 0 también. Representa la misma función en la suma de vectores. Cuando queremos sumar vector b, vector w, vector y vector j, cuando queremos, él representa la misma función que el número 0, en la suma de números reales. Entonces es importante mencionarlo, que esta es la definición como tal. Lo vamos a identificar como 0, 0. Ahora, cuando hablamos de un vector unitario como tal, es aquel donde la longitud, la magnitud o la norma es igual a 1, a una unidad. Sí, sabemos que los términos de longitud, magnitud y norma es lo mismo y lo vamos a identificar cuando tengamos el valor de 0. Ahora, si llegara, por ejemplo, si tuviéramos el vector w y sus componentes en x sería 3/5 y en y 4/5, si quisiéramos sacar la longitud o la magnitud, pues la fórmula la recordamos como W es igual a, utilizamos el teorema de Pitágoras, donde representamos el eje de las X o el componente X al cuadrado y el componente Y al cuadrado. ¿Sí? Si hacemos la operación como tal, entonces me quedaría 3 al cuadrado y 5 al cuadrado, me quedaría 9, 25, ¿verdad? Y del otro lado, 4 al cuadrado de 16, 5 al cuadrado, 25. Ok, todo esto está adentro de una raíz cuadrada. Ahora, si sigo con la operación como tal, 9 25avos más 16 me va a dar igual a 25 sobre 25, raíz cuadrada es igual a 1 y la raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Entonces el vector 3/5 y 4/5 en su componente de la y es igual a un vector unitario, porque la respuesta me va a dar igual a 1. Ahora, ¿esto para qué nos sirve? Saber cuándo es un vector unitario o no. Un vector unitario es igual a cuando la magnitud es igual a 1. Entonces, si tenemos un ejemplo, tengo un vector igual a 2,6, bueno, menos 2,6. ¿Sí? Tengo este vector como tal. Quisiera saber cuál es el vector unitario o cuál es el vector unitario con respecto a este vector. Entonces voy a utilizar la fórmula de el vector como tal entre la magnitud de este vector. ¿Sí? Entonces la respuesta de esto siempre es un vector unitario. Muy bien. Entonces, si yo quisiera sacar cuál es la magnitud de este vector, pues vamos a recordar como tal. Recuerden que la magnitud es un valor, está entre la representación de valor absoluto porque es positivo la magnitud. Y bueno, es la raíz cuadrada del componente en x, que es menos 2 al cuadrado más 6 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 4 más 36. Menos 2 al cuadrado 4, 6 al cuadrado 36. Entonces la respuesta de esto sería raíz de 40. Como no es un número exacto, pues lo vamos a dejar así. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el vector unitario de este vector? Bueno, pues entonces vamos a hacer esta operación como tal, donde el vector va a ser igual a menos 2 entre la magnitud, que es en raíz de 40,
¿ok? Y el segundo componente sería 6 entre raíz de 40. ¿Ok? Entonces es importante ver que este es el vector como tal, el vector unitario que me va a dar igual a 1 ya la representación como tal. Entonces, si quisiera yo ver en un plano cartesiano a qué equivale el tener un vector unitario, si yo quisiera hacer esta representación empezando por el origen, menos 2,6, nos veríamos menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí terminaría y este es el desplazamiento como tal, ¿verdad? Este es el vector. Ahora, si yo quisiera, este es vector 2,6, donde su punto origen pues fue este, ¿verdad? Su vector unitario como tal, pues si nosotros quisiéramos utilizar esto o aplicarlo en nuestra calculadora como tal, tendríamos que sacar la raíz de 40, sería menos 2 entre raíz de 40 bien, menos 2 muy bien, entonces sería 0. Menos 0.31 ya en decimales, ¿verdad? Raíz de 40, 6 entre la respuesta, 0.94. Muy bien, entonces ¿cómo lo vamos a representar dentro de nuestro plano cartesiano? Pues aproximadamente va a ser algo por aquí. Este es en rosa, es nuestro vector unitario. Sabemos por las operaciones de los vectores que cuando multiplicamos un escalar por un vector, pues nomás lo que vamos a hacer es aumentarlo o disminuirlo dependiendo del escalar. Entonces este es nuestro vector unitario y este es cualquier otro vector. Para eso sirve. Entonces nada más para recordar la definición como tal, un vector unitario es aquel que su magnitud, norma o longitud es igual a 1. Muy bien, entonces siguiendo con el tema de vectores unitarios como tal, hay unos vectores muy importantes que vamos a estudiar el día de hoy dentro de este tema, y es el vector I, la representación J, incluso K cuando veamos en 3 dimensiones, los podríamos ver así o los podríamos ver con un gorrito como tal. Cualquier representación es a lo que consideramos como base canónica. ¿Ok? Entonces, pues bueno, vamos a empezar con un vector cualquiera, 3,5. Esto es producto de la suma de cualquiera de dos vectores. Entonces, pues vamos a hacer como si hubiera sumado el vector 3,0 y el vector 0,5. ¿Okay? Si yo hago la suma de estos dos vectores, pues acuérdense que es por componentes, x con las x, 3 más 0 es igual a 3, y el componente de las y es 0 más 5, pues 5, ¿verdad? Entonces, así es como lo podríamos estar representando. Cualquier forma de A más B la podríamos nosotros poder expresar como A, 1, 0 más B 0,1. Si nosotros nos acordamos un poquito acerca de las operaciones de multiplicación de un escalar por un vector, cualquier escalar por un vector es este escalar, el componente de las x, este escalar por el componente de las y, este escalar por el componente de las x, este escalar por el componente de las y como tal. Entonces, esta manera de representar este vector 1,0 es a lo que le vamos a llamar como i, y este vector como tal es el que vamos a llamar j. Es como si esto lo viéramos como x y este lo viéramos como y. Si nosotros quisiéramos representarlo dentro del plano como tal, este es el eje de las x, este es el eje de las y. Entonces aquí a una unidad
sería I, y aquí a una unidad sería J como tal. Entonces sí es muy importante porque generalmente en los ejercicios vamos a empezar a ver la letra I y la letra J, pero no es más que se refieren a los vectores unitarios de 1,0 y J sería 0,1. Ok, si nosotros llegáramos a escribir como ejercicio el vector 5, menos 8 en términos de I y de J, entonces pues U sería igual a 5 y menos 8J, ¿verdad? Porque si yo quisiera representarlo con esta forma, sería 5, 1 y 0 y 8, 0 y 1. Entonces, de todas maneras, al momento de hacer la multiplicación 5 por 1, me quedaría 5 y 5 por 0, pues ya, no hay ninguna operación ahí al respecto. Menos 8 por 0, 0, y menos 8 por 1 sería menos 8, que es el equivalente a esto. Entonces, si nosotros quisiéramos expresar en términos de I y de términos de J, esta sería la respuesta correcta. Si hacemos otros ejercicios más donde implique la suma y la multiplicación, pues si tenemos el vector U, que es igual a 3i más 2j, y el vector B menos i más 6j, ¿qué pasaría si tuviéramos la operación de 2u más 5b? ¿Verdad? En términos de I y de J, porque estamos hablando de un plano de 2 dimensiones. Entonces, pues bueno, vamos a representarlo 2u más 5b. Entonces, esta escalar como tal, pues este número ahí lo vamos a dejar afuera. 2 que multiplica al vector u, que es 3i más 2j, ¿verdad? Y la escalar que tiene como magnitud 5 menos 1 más 6j. ¿Qué operaciones vamos a realizar? Pues las de la multiplicación, como si i fuera x y j fuera y. Entonces es este término por este término por este. Ok, entonces 2 por 3, 6i, 2 por 2, más 4j, más 5 por menos 1, si no se expresa es igual a 1, como algebraicamente lo pudiéramos ver, 5i más 30j. Muy bien, entonces igual, haciendo uso de las reglas algebraicas, pues vamos a juntar todos los términos semejantes, las i juntas y las j juntas. Entonces 6 menos 5 es igual a 1i, y 4 y 30 sería igual a 34j. Y esta sería la respuesta correcta de sumar estos dos vectores. ¿Okay? Entonces, como tarea, nos vamos a llevar Vamos a expresar en términos de i y j el siguiente vector: 1,4 y menos 2,10. ¿Okay? Ese es uno de los ejercicios. El siguiente sería: encuentre 2u, 3b, u más b, 3u menos 4b de esta serie de vectores: u como 2i, b como 3i más 2j, u igual a i más j, y
BI menos J. Esta serie se trabaja junta y esta serie se trabaja junta para hacer estas operaciones que se piden.